¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre comprarse una moto y convertirse en un motociclista? Porque son dos cosas completamente distintas. Mucha gente entra en este mundo persiguiendo una fantasía. Las carreteras perfectas al atardecer. La libertad absoluta. La adrenalina. Las fotos espectaculares para las redes sociales. Pero la realidad de las dos ruedas es mucho más dura. Mucho más incómoda. Y muchísimo más exigente mentalmente de lo que la mayoría imagina. Tener una moto no consiste simplemente en acelerar y verse bien encima de ella. Con el tiempo descubres que es un cambio psicológico. Una forma diferente de observar el mundo. Y una forma diferente de enfrentarte a los riesgos. Hoy vamos a hablar de 10 realidades sin filtros que nadie suele contar antes de subir a una moto. Y créeme, la número 5 es probablemente la más importante de todas. Porque puede ser la diferencia entre llegar a casa o no hacerlo. La primera realidad es que te conviertes en un esclavo del clima. Y no estoy exagerando. Antes de tener moto, quizás mirabas el tiempo una vez al día. Ahora no. Ahora consultas el radar de lluvia constantemente. Miras la velocidad del viento. Observas el cielo. Y aprendes a interpretar las nubes como si fueras un meteorólogo. Porque cuando ruedas sobre dos ruedas, una simple ráfaga de viento lateral puede convertir una ruta tranquila en una situación complicada. Y el asfalto mojado puede cambiar completamente la adherencia de tus neumáticos en cuestión de segundos. El clima deja de ser una conversación aburrida. Y se convierte en un factor de supervivencia. Y si eso te parece incómodo, espera a escuchar la siguiente. La segunda realidad es la pérdida total de la dignidad estética. Olvídate del peinado perfecto. Olvídate de llegar impecable. El casco aplasta el pelo. El sudor hace el resto. Y después de una ruta larga probablemente parezcas cualquier cosa menos una portada de revista. Pero ocurre algo curioso. Llega un momento en que deja de importarte. Porque cuando entiendes lo que puede ocurrirle a una cabeza sin protección en una caída aparentemente simple, la estética desaparece de la ecuación. Y la seguridad pasa a ocupar el primer lugar. La tercera realidad es que aprendes mecánica por puro instinto de supervivencia. No porque quieras convertirte en mecánico. No porque sea tu pasión. Sino porque empiezas a escuchar la moto. Y cuando digo escuchar, hablo literalmente. Detectas vibraciones extrañas. Ruidos nuevos. Pequeños cambios que antes pasarían desapercibidos. Poco a poco desarrollas una especie de oído clínico. Porque entiendes algo muy simple. Una cadena mal tensada. Un neumático con presión incorrecta. O una pieza defectuosa. Pueden convertirse en un problema muy serio cuando vas rodando. La cuarta realidad es el fin definitivo de la pereza con el equipamiento. Todos hemos escuchado la misma frase. Voy aquí al lado. Son solo 5 minutos. No hace falta ponerse todo. Hasta que entiendes una verdad muy incómoda. El asfalto no negocia. Da igual que circules a 20 km por hora. Da igual que estés a 2 calles de casa. Cuando caes, el suelo actúa exactamente igual. Por eso llega un momento en que la chaqueta, los guantes y el resto del equipamiento dejan de ser una molestia. Y pasan a convertirse en algo tan normal como ponerte el cinturón de seguridad. Pero ninguna de las anteriores se acerca a la que viene ahora. La quinta realidad es que el miedo es tu mejor aliado. Y probablemente sea la más importante de todas. Porque existe una enorme mentira alrededor del motociclismo. Mucha gente cree que los mejores motociclistas son los más valientes. Los más atrevidos. Los que no le tienen miedo a nada. Y la realidad es justamente la contraria. Los motociclistas más experimentados suelen tener un profundo respeto por la moto, por la carretera, y por las consecuencias de un error. Ese miedo sano los mantiene alerta. Les recuerda constantemente que no son invencibles. Y les obliga a permanecer concentrados. El día que le pierdes el respeto a la moto, la carretera suele encargarse de recordártelo. Y normalmente lo hace de la peor manera posible. La sexta realidad es que desarrollas una extraña fobia a las 4 ruedas.
Después de experimentar la sensación de fluidez que ofrece una moto, subirte a un coche se siente diferente. Más lento, más pesado, más encerrado. Empiezas a observar los atascos desde otra perspectiva. Y muchas veces te preguntas cómo soportabas aquello antes. Es una sensación difícil de explicar. Pero cualquier motociclista sabe exactamente de lo que estoy hablando. La séptima realidad es el aislamiento mental absoluto. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones, mensajes, llamadas, ruido constante. Pero dentro del casco todo cambia. De repente desaparece el mundo exterior. Solo estás tú, la moto, la carretera y tus decisiones. No existe espacio para las preocupaciones del trabajo, ni para las discusiones, ni para las redes sociales, porque tu cerebro tiene una única misión: mantenerte atento. Y curiosamente, es ahí donde muchas personas encuentran la mayor paz mental de toda la semana. La octava realidad es el pozo sin fondo financiero. Y sí, todos creemos que vamos a ser diferentes. Todos pensamos que compraremos la moto y ya está. Pero no funciona así. Siempre aparece algo nuevo. Unos guantes mejores. Una chaqueta más cómoda. Un casco más ligero. Unas suspensiones más avanzadas. Unos neumáticos de mayor calidad. Y cuando te das cuenta, has entrado en una espiral de mejoras que parece no terminar nunca. La novena realidad es que desarrollas un sexto sentido para detectar peligros. Especialmente en ciudad. Con el tiempo aprendes a leer el lenguaje corporal de los coches. Sabes quién está distraído, quién va mirando el móvil, quién probablemente cambiará de carril sin avisar, quién representa una amenaza potencial. Es como si tu cerebro instalara un radar invisible. Porque en moto no puedes permitirte reaccionar tarde. Necesitas anticiparte. Necesitas prever los errores de los demás antes de que ocurran. Y eso cambia para siempre tu manera de conducir. Y finalmente llegamos a la décima realidad. Una que solo entienden quienes realmente aman este mundo. El ritual del metal enfriándose. Da igual si pasaste frío. Da igual si llovió. Da igual si hubo momentos de tensión. Cuando aparcas la moto, apagas el motor.